Así que ya llevamos varios días jueves estudiando en primera instancia los eventos del segundo libro de Samuel, capítulo 11. Ya todavía no pasamos al capítulo 12, pero sí ya hemos estudiado la historia, el relato, los eventos que suceden ahí. Después pasé a una segunda etapa, a un segundo segmento que era un poco más doctrinal, más teológico, porque estuve estudiando con ustedes, obviamente, la naturaleza del pecado. Y ahí hubieron dos unidades importantes, ¿ya? La naturaleza del pecado en cuanto a la codicia, las advertencias de la codicia, la gravedad de codiciar en nuestro corazón. Y en segunda instancia también vimos la naturaleza de muerte del pecado. Hoy día, ya que hemos estado varias semanas hablando de pecado, de muerte, hemos estado hablando de separación, tanto espiritual como eterna, hemos estado hablando también de culpa, de la ira divina, del juicio y de condenación de Dios sobre el pecado o los pecados de David. Hoy día quiero cambiar totalmente de perspectiva, ¿ya? Seguimos con el mismo estudio sobre estos eventos en la vida de David, pero antes de cambiar de perspectiva, quiero leer el segundo libro de Samuel, capítulo 11, y los versículos o el texto que nos va a recordar lo que estamos estudiando y aprendiendo. Dice el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 5 solamente. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versos 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, su general, y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, que era esa ciudad o ese pueblo, pero David se quedó en Jerusalén. Versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio David desde el terrado o la terraza, la azotea, a una mujer que se estaba bañando, en la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo estoy encinta o estoy embarazada. Ya hemos estudiado este relato, estos versículos con bastante detalle. Solamente recordarles que por lo menos acá tenemos el quebrantamiento de parte del rey David de dos mandamientos del Decálogo. No adulterarás y no matarás. Todo lo que hemos hablado en las últimas semanas nos debe servir de advertencia y de amonestación para cada uno de nosotros, ya seamos jóvenes, adultos, ancianos, ya seamos solteros, casados. Todo lo que hemos hablado debe ser un grito de advertencia y de amonestación para cada uno de nosotros, hombres y mujeres, seguros e inseguros de lo que está sucediendo en nuestro corazón y en nuestra mente. Lo dijo así el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 6. Mas estas cosas, todo lo que relata Pablo respecto a la codicia de los israelitas, la murmuración, el adulterio, la idolatría de ellos o la fornicación, dice, todas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Para qué? Para que no codiciemos cosas malas como ellos, los israelitas, codiciaron. El mismo capítulo 10 de Corintios, versículo 11 y 12. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos o de la historia o de los tiempos. Así que, dice el apóstol Pablo, como advertencia, el que piensa estar firme, mire que no caiga.
La voluntad, hermanos y hermanas que están aquí escuchando, la voluntad manifiesta de Dios, la voluntad eh, revelada y clarísima de Dios es la santidad de sus hijos. Siempre nosotros, los creyentes, tanto como nuevos como más maduros, nos preguntamos en algún momento, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres para mí? Generalmente esa pregunta lo que está escondiendo es saber lo que va a pasar mañana o pasado mañana con nosotros. Pero hay una voluntad que es clara para usted y para mí, que es la santidad de sus hijos, de sus hijas espirituales. La voluntad manifiesta de Dios es la pureza en nuestras vidas. La voluntad de Dios para nosotros es la obediencia, es decir, que no pequemos, que hagamos el bien. Y estoy tratando de ocupar las palabras más sencillas y simples posibles. La voluntad de Dios para ti y para mí es la obediencia a Dios. Esto significa, en el contexto de lo que estamos hablando, es que no pequemos contra Dios y que, en su contraparte positiva, que hagamos el bien. Lo dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, dice cariñosamente el apóstol Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Lo que nos está diciendo el apóstol Juan es que él escribe su carta, probablemente su evangelio, incluso el Apocalipsis, ¿para qué? Para que no pequemos contra Dios. Sigo en Primera de Juan capítulo 1, Primera de Juan capítulo 1, versículos 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él, es decir, de Dios, de Cristo, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos, usted y yo, si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos, dice directamente el apóstol Juan, y no practicamos la verdad. Es decir, si como tantos de nosotros, los creyentes, decimos que estamos en comunión con Dios, a veces levantando nuestras manos, cerrando nuestros ojos de manera tan apasionada, pero estamos andando en tinieblas, es decir, pecando, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Y dice el versículo 7 de la primera carta de Juan capítulo 1, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con otros. Sigo en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 8 y 9. Primera de Juan, capítulo 3, 8 y 9. El que practica el pecado es del diablo. ¿Escuchó bien o leyó bien? Dice Juan. Me gusta lo directo y lo incisivo que es Juan. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Todo aquel que es nacido de Dios no practica, es decir, no vive continuamente el pecado. Es decir, los creyentes podemos caer en pecado, pero no practicarlo, no vivir día a día ni continuamente en pecado. Yo creo que hay una gran diferencia y eso es lo que siempre tratamos de inculcar y es lo que vemos en el apóstol Juan. ¿Ya? Porque él dice, bueno, no pequemos. Los que practican continuamente el pecado no son de Dios. Pero también nos dice el apóstol Juan que si hemos pecado, abogado tenemos respecto a Cristo, Él es nuestro abogado, ¿ya? Sigo con primera de Juan capítulo 3 verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en Él, en el Hijo, en nosotros, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Primera de Juan capítulo 5 verso 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. El amor a Dios, queridos hermanos, no es quien alaba más bonito a Dios.
algo, una equivocación y una confusión que ya la hemos corregido según la clase de este día lunes, ¿cierto? Que muchas veces pensamos que eso es adorar o alabar a Dios. Y le amamos cuando vivimos en este tipo de situaciones o de prácticas, ¿verdad? Pseudo espirituales o místicas o de éxtasis espiritual. No, el amor a Dios es que guardemos sus mandamientos, que seamos obedientes a sus demandas. Versículo 18 dice, primera de Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ahora el apóstol Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 1, versos 14 hacia adelante, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, en cambio, como aquel que os llamó es santo, es decir, Dios nos llamó y el Dios que nos llamó es santo, apartado de todo mal, sed en consecuencia también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, queridos hermanos y queridas hermanas, todo lo que hemos venido hablando y lo que Dios, estoy convencido, lo que Dios ha puesto en estas últimas semanas y meses para estudiar, es el propósito de amonestarnos y advertirnos a que vivamos vidas apartadas del pecado, que vivamos vidas enfocadas en la santidad, en la piedad y en la pureza que Dios nos demanda. A veces creemos que necesariamente tenemos que estar enseñando o tenemos que estar predicando algo que nos esté sucediendo hoy en día, la crisis o las tribulaciones que estamos viviendo como país, como planeta, como sociedad, aunque eso ya lo hemos hecho durante más de un año. Pero el hecho de vivir en santidad, el de vivir apartados del pecado, es también lo que nos va a ayudar a vivir y soportar las dificultades y las tribulaciones que podemos estar viviendo. ¿Ya? Dicho eso, hoy día el mensaje no tiene un título propiamente tal, ¿ya? Pero sí son consejos que salvarán tu vida, tu familia y tu ministerio. Así que, aunque no es un título muy creativo, ¿ya? Ni muy poético, pero sí es directo, ¿ya? Así que en estos minutos que nos quedan, lo que quiero compartirles es dentro del contexto de lo que estamos viendo de David. Se recuerda el gran mensaje que tenemos respecto a estos eventos en la vida de David es del pecado a la redención. ¿Se recuerda o no la figura que le he mostrado? Es decir, esta etapa en la vida de David tiene el propósito de llevarnos con él, con el rey David y a nosotros, del pecado a la redención, del pecado a la libertad y al perdón espiritual. Ahora, yo me he enfocado quizás lo más negativo que sucedió en la vida de David, es decir, su multitud de pecados, sus engaños, sus conspiraciones, su adulterio, su inmoralidad, el homicidio, un poco encubierto, ¿ya? Que después obviamente Dios le va a confrontar en el capítulo 12. Pero obviamente la escritura también nos lleva a la vida práctica del creyente. Y obviamente lo que yo espero de esta serie de mensajes, bueno, es cómo la palabra de Dios nos puede ayudar a salir adelante, a salir victoriosos en la tentación y ante la tentación. Por eso yo les quiero compartir a ustedes, varones y mujeres, porque todos nos enfrentamos a la seducción de la codicia, a la seducción del pecado, es consejos que salvarán nuestra vida, que salvarán nuestra familia y aquellos que tenemos responsabilidad en la obra, que salvarán también nuestro ministerio. Ojo, no voy a dar consejos para salvarnos espiritualmente, ¿ya? Porque el único consejo para eso, la única verdad es la fe. Así que no nos confundamos, no es que haciendo estos consejos vamos a ir al cielo a tener vida eterna, ¿ya? Estoy hablándole a creyentes en Cristo. Le estoy hablando a hijos y a hijas
que vivimos en esta tierra y que por supuesto aún estamos luchando contra la acechanza del pecado. Entonces, a aquellos que ya somos creyentes, la Biblia tiene consejos que van a salvar esta vida, a veces la vida física incluso, que podrían salvar nuestra familia ante las consecuencias trágicas que ya hemos visto del pecado ilustrado en la vida de David. Y por supuesto, para aquellos que tenemos responsabilidad, tanto hombres como mujeres, si seguimos estos consejos en obediencia, podrían llegar a salvar también nuestro ministerio. Antes de eso, primera carta a los Corintios capítulo 10. Dice así el versículo 13 y 14. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que Él no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que, y aquí viene la promesa, una promesa condicional, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huyamos de la idolatría. Ahora, ¿cuál es el propósito también de la Escritura? Es advertirnos, pero también nos promete que el Señor va a ayudarnos en la tentación. Y siempre, siempre, absolutamente con la tentación nos da la salida para que podamos soportar. Pero Él no es que nos dará la salida automáticamente, porque Él también en su soberanía y en su diseño de esta vida cristiana que Él nos ha dado, Él ha puesto en nosotros la responsabilidad de creerle, de apropiarnos de la fe y por supuesto de nosotros también responder en obediencia a las advertencias y amonestaciones que Él nos ha dejado. También lo dice Santiago, que ya lo leímos en un mensaje anterior, lo vuelvo a leer. Santiago capítulo 1, versos 3 al 15. Escuche bien, por si usted tiene dudas, eh, cuando sufrimos la tentación o hemos pecado y le queremos echar la culpa a Dios, ya que Él es soberano, ya que Él tiene control de todo, entonces lo que me sucedió es culpa de Dios. Mire cómo lo explica claramente Santiago. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No digas, y yo estoy parafraseando, no digas jamás que eres tentado o tentada de parte de Dios. Dice Santiago, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado. ¿Cuándo? Dice Santiago, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Te das cuenta lo que dice Santiago? Inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cuándo somos tentados? Cuando de nuestra propia codicia, recuerden que ya explicamos eso, con lujo y detalles, ¿ya? Incluso teológicamente. Cuando de nuestra propia concupiscencia o de nuestra propia codicia o de este vivo deseo ilícito, somos atraídos y somos seducidos. Entonces, la concupiscencia o la codicia después que ha concebido, y esta es una metáfora, hay una figura literaria acá, porque obviamente la concupiscencia no es una mujer, no es un ser que da a luz, no puede concebir, pero son conceptos que se ponen en nuestra mente, se personifican para que lo entendamos. Entonces, la codicia, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, que fue el tema de nuestro último mensaje. Santiago describe perfectamente la situación de David. Sus deseos, los deseos de David, fueron activados por la vista y fracasó David al no contenerlos. El deseo concibió el pecado en su imaginación, la codicia, el deseo de ver a Betsabé que entró por la vista, que David fracasó en no cambiar su mirada, literalmente.
en no darse una vuelta y dejar de mirar. Al fracasar, este deseo, esta codicia concibió el pecado en su imaginación. Él empezó a conspirar, a mirar de antemano en su mente cómo llevar a cabo el pecado. La voluntad de David se terminó rindiendo o él la sometió ya a la codicia y esto le llevó al pecado. Estoy ilustrando toda la secuencia de Santiago. El resultado de las acciones de David fueron la muerte de Urías, la muerte de ese matrimonio y finalmente la muerte de alguno de sus hijos. David no vigiló, no oró como lo ordena Mateo 26, ni tampoco trató con decisión a sus ojos errantes. Voy a compartir con ustedes entonces los 6 consejos. ¿Ya? ¿Se ve adelante? ¿Sí? ¿Se está viendo la proyección? Ya. Consejos que salvarán tu vida, tu familia y tu ministerio. Ya, son muy simples, los he tratado de mantener lo más simple posibles. Y son 6, aunque no veremos los 6 hoy día, ¿ya? Pero se los dejo anticipado. Si usted no alcanza a notarlos, puede sacar una foto, un pantallazo, ¿ya? Y los puede tener ahí guardaditos. Son todos consejos bíblicos que vienen de la misma escritura. Así que estos son los consejos que salvarán tu vida, tu familia y tu ministerio. Si de alguna manera pudiésemos memorizarlos, ¿ya? Si pudiésemos imprimirlos en nuestra mente, de tal manera que cuando seamos seducidos por el pecado, ¿ya? Fíjese que Santiago ni siquiera habla del diablo. Hay una muy mala costumbre del mundo evangélico de echarle todo lo que pasa en sus vidas la culpa al diablo. Y Santiago, cuando habla de la tentación, está hablando de la propia concupiscencia. Es cierto que él va a hacer sus cosas, ¿verdad? Y va a preocuparse y nos acecha como león rugiente. Pero lo que quiere Santiago es decirnos que la responsabilidad final de tu sí, de tu no, de decirle que sí a la codicia o no al pecado es tu responsabilidad, hermano y hermana. Y eso es lo que quiero dejar impreso en tu mente durante toda esta serie de mensajes. Es nuestra responsabilidad. Así que uno, mantente ocupado y trabaja. Y esto probablemente no le guste a muchos, ¿ya? El hecho de trabajar. Pero bueno, quieres salvar tu vida, insisto, no la vida eterna, sino quieres salvar tu vida hoy del pecado, de las consecuencias del pecado, bueno, mantente ocupado y trabaja. ¿En qué? Número 2, solamente un ejemplo de en qué mantenernos ocupados y trabajar. Ocúpate en la lectura y la meditación de la escritura. Mira qué simple. No tienes que comprarte un computador, una tablet, no tienes que ir a otro país a capacitarte para vencer el pecado. No, ocúpate en la lectura y la meditación de la escritura. Número 3, tercer consejo que salvará tu vida, tu familia y tu ministerio. Llena tu mente de las cosas buenas, puras y santas. Llena tu mente de las cosas buenas, puras y santas. Llénala, satúrala. Yo sé que esta palabra a veces es un poco media como muy espiritual, ¿verdad? En algunas denominaciones, satúrate de Dios, pero prefiero decir llena tu mente, ya para que no nos vayamos hacia otro lado más carismático, llena tu mente y la mente. Mira, ¿cómo hago para venir, para sacar? Llena tu mente de las cosas buenas, puras y santas. Ya es tu mente. No estoy hablando del alma, del corazón. No, es algo muy explícito. Llena tu mente de las cosas buenas, puras y santas. Cuarto consejo, guarda y protege tu corazón, el alma. ¿Ya? Nuestra parte intangible, porque no va a estar haciéndose un electrocardiograma. Bueno, algunos tienen que hacérselo, pero no es ese corazón el que hay que guardar y proteger para efectos de la tentación. Es guarda y protege tu alma.
desde donde fluye o emana la vida, según el autor de Proverbios. Número 5, disciplina tus ojos. Disciplina tus ojos. Ese es otro consejo que va a salvar tu vida, tu familia y tu ministerio, porque ahí yo diría que no es el paso inicial, pero por lo menos es lo que de manera inmediata es el primer paso en la tentación, ¿ya? Porque, como voy a explicar más adelante, cuando hemos tenido una vida de juventud alimentando los apetitos de la carne, los apetitos de la codicia, obviamente los ojos van a estar más predispuestos a mirar de manera inmoral a una mujer. O, en su defecto, ¿verdad? Las mujeres mirar a los hombres, aunque mayoritariamente son los hombres los que miramos de esa manera. Pero debemos disciplinar nuestros ojos. Y el último consejo, el final, ¿cuál es? Huye y arranca. ¿Ya? Así que no he ocupado ninguna palabra teológica en latín, que a veces sirven, ¿ya? Especialmente cuando estamos estudiando los días lunes, hay que hacer más técnico, pero el último consejo que va a salvarnos en el contexto del pecado y de la tentación es huye y arranca. Y yo sé que a la mayoría de los hermanos y hermanas que ya han enseñado la escritura, se les viene un personaje a la mente, ¿cierto? Que huyó y arrancó y que salvó probablemente a un futuro pueblo, ¿no? En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Bien, pues, voy a dejar de compartir. Espero que hayan sacado un pantallazo, que lo escriban, así que mantente ocupado, ocúpate, llena tu mente, guarda y protege, disciplina, huye y arranca. ¿Ya? Bien, por lo menos veamos el primer consejo que salvará tu vida y tu ministerio, ¿ya? El primer consejo, mantente ocupado y trabaja. Ahora, antes de ver el sustento bíblico para esto, porque estos son consejos que no se me ocurrieron a mí, ¿ya? Es decir, que insisto, no es que yo puse la agenda, como siempre explico, a la escritura, sino que de la misma escritura emanan estos consejos. Quiero aclarar algo, yo no estoy tratando de decir que una vida de trabajo, una vida obsesiva de trabajo o una vida afanada es lo que nos va a salvar de la tentación. No. Lo que pasa es que en el contexto de David, porque siempre los consejos son dentro de este contexto, ya no puedo arrancarme mucho, pero dentro del contexto de David, algo que él descuidó fue su trabajo de rey, que es lo que vamos a leer en Deuteronomio. Así que por lo tanto lo que quiero decir con esto es que desde la perspectiva de David como rey, él tenía una ocupación y un trabajo, ¿ya? Así que de la perspectiva del rey David como rey, él, su antecesor y todos sus sucesores tenían una ocupación y un trabajo claramente limitado en las escrituras y en la ley. Ya, ahora, obviamente usted y yo no somos reyes, pero sí tenemos una ocupación y un trabajo. Esto no significa, hermanos y hermanas, que hay momentos de descanso, de reposo, incluso de juego de vacaciones. Así que el consejo bíblico no es trabaja toda la vida o mantente siempre trabajando. Lo que queremos decir que aún en nuestros momentos de reposo, de descanso, debemos hacer lo que nos corresponde como hombres cristianos y como mujeres cristianos. Deuteronomio 17. Acompáñenme ahí, Deuteronomio 17, yo voy a compartir mis apuntes, ¿ya? Voy a abrirle lo más sagrado para un predicador, que son sus apuntes. Pero no se los voy a mostrar todos, voy a dejar hasta ahí nomás, ¿ya? Ahí está, mantente ocupado y trabaja. Espero que no esté muy chiquitita la letra, voy a ver si lo puedo agrandar más. Ya, ahí está el título del primer consejo para la vida, la familia y el ministerio. Mantente ocupado y trabaja. Miren lo que dice ahí Deuteronomio capítulo 17. Ya, el contexto de Deuteronomio 17 son los consejos o la ley para los reyes de Israel. ¿Ya? Es decir, aún la ley determinó
la ocupación, el trabajo, los límites de los reyes. Los reyes no eran dictadores. Los reyes desde la perspectiva bíblica no podían ser dictadores, no podían enseñorearse del pueblo. Un rey en Israel debía ser un mayordomo, un administrador del pueblo de Dios en el nombre del verdadero rey, que era el Señor. Deuteronomio 17, no voy a leer todo el capítulo, pero sí versículos 14 hasta el 20, así que anote ahí, sustento bíblico, mantente ocupado y trabaja. Deuteronomio 17, verso 14. Cuando hayas entrado, le está diciendo Dios y Moisés a la nueva generación de israelitas que sobrevivieron los 40 años en el desierto, ¿ya? La vieja generación murió en el desierto. En Deuteronomio, Moisés, el único sobreviviente con Josué y Caleb, Moisés está dando un resumen de la ley a la nueva generación de israelitas que van a tomar posesión de la tierra prometida. Y a ellos les dice, cuando hayas entrado, Israel, ¿ya?, en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, es decir, la tierra que fluye leche y miel, y cuando el pueblo diga, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, es decir, proféticamente Moisés, inspirado por Dios, anticipó que algún día Israel iba a pedir un rey. Versículo 15. Ciertamente, dice Dios por ley, pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Es decir, el rey siempre debía ser un miembro de las 12 tribus de Israel. Pero él, el rey, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, nunca volváis por este camino. Ni tomará, mire, ponga ojo, 17, ni tomará para sí el rey muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces, ¿en qué debía ocuparse el rey? ¿En qué debía trabajar? Versículo 18, entonces, y aquí, ahí lo estoy marcando, ¿ya? Entonces, escribirá para sí, para el rey, en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. ¿Qué ley? Obviamente toda la ley que Moisés había escrito, no solamente el Decálogo, toda la ley que está manifiesta en Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Y la tendrá consigo y leerá en él. ¿Qué es lo que leerá? En la ley, en esta copia de la ley, leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda este rey a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve el corazón del rey sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento ni a la izquierda ni a la derecha, a fin de que este rey prolongue sus días en su reino, él, sus hijos, en medio de Israel. Se fija, el rey, como todo otro integrante del pueblo de Dios, tenía una ocupación y un trabajo. Los levitas tenían su trabajo, la familia sacerdotal, los otros miembros de las tribus, recuerden que algunos tenían que acampar a un lado, tenían que estar adelante, a la izquierda, atrás del campamento, todos tenían su ocupación. El rey también. ¿Qué es lo que sucede? El rey debía estar todos los días de su vida leyendo la ley y el trabajo de copiar la ley era un trabajo bastante largo. Yo no sé si usted ha intentado escribir algún capítulo de la Biblia, algún libro a mano y realmente uno se demora mucho, ¿no? A veces uno puede pasar un par de horas escribiendo una pequeña carta del Nuevo Testamento, no en computador, a mano. Imagínese todo lo que un rey debería demorarse, probablemente años, en transcribir una copia de la ley que mantenían guardada los sacerdotes y los levitas, ¿ya? Ellos
no copiaban la ley como lo haría usted, ¿verdad? Que toma un lápiz y empieza a escribir y si se equivocó en una palabra, la subraya o la tacha. No, ellos debían cumplir todo un protocolo, todo un ritual para transcribir o para copiar la ley de Dios, tal como lo hicieron posteriormente los escribas, los masoretas en el Nuevo Testamento. Entonces el rey tenía un trabajo y una ocupación. Bueno, y si David o Salomón y otros reyes pasaron 20, 30, 40 años en el trono, bueno, la ocupación diaria de ellos, ¿cuál debía ser? Leer todos los días de su vida este libro de la ley, con el propósito de no pecar, de temer a Dios, de guardar y de que sus días fuesen prolongados en el reino. ¿Cuál es la aplicación entonces, hermanos y hermanas, para nosotros? Para salvarnos del pecado y sus consecuencias. Mantente ocupado y trabaja en las cosas de Dios. Dice Juan 6:27, trabajad, dijo Cristo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Suena casi poético lo que dijo Cristo. Trabajen, no por la comida que perece, que se va, que se pudre finalmente si no la comemos, sino trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Así que, varones y hermanas que están escuchando, cuando seamos enfrentados a la seducción del pecado, a la codicia, ¿cuál es un consejo que podrá salvarnos del pecado y de sus consecuencias? Mantente ocupado y trabaja. ¿Qué es lo que le sucedió en aquel momento al rey David? Él debía haber estado liderando a sus tropas en el tiempo que salían los reyes a guiar a su pueblo a la guerra, como ya lo estudiamos, ¿verdad? Anteriormente, incluso Crónicas vuelve a repetir ese texto, no solamente Samuel, sino también Crónica o Reyes, ya no recuerdo, pero uno de los dos libros. Él debía mantenerse ocupado trabajando al frente de sus huestes, defendiendo al pueblo de Israel o conquistando aquellos lugares que todavía estaban en manos de los cananeos. Sin embargo, él descansó, se puso ocioso, perezoso y ya las motivaciones que hemos especulado que podrían haber sucedido, ¿cierto? El ser autoindulgente, el confiar en sus victorias pasadas. Pero hermanos y hermanas, usted y yo debemos mantenernos ocupados y trabajar. Timoteo le dijo, Pablo le dijo a Timoteo, escucha bien, Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 4, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. ¿Qué significa ejercitarse? Es mantenernos ocupados, disciplinarnos, trabajar finalmente. ¿Para qué? Para la piedad, ejercítate para la piedad, le dice Pablo a Timoteo. ¿Por qué? Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No está diciendo que el ejercicio físico es malo, sino que no es provechoso finalmente para lo importante. Pero la piedad, es decir, el ejercicio para la piedad, para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Así que, queridos hermanos y queridas hermanas, si queremos evitar el destino de David, que tuvo consecuencias trágicas para sus hijos, para una de sus hijas y finalmente para toda una sucesión del reino, un consejo que podrá salvarnos, salvar nuestra vida aquí y presente, que podrá salvar nuestra familia, mi relación matrimonial, que podrá salvar tu soltería, que podrá salvar tu ministerio o mi ministerio. El primer consejo es mantenernos ocupados y trabajar para las cosas espirituales. Puede que no todos tengan que predicar, pero todos podemos escribir la Biblia, ¿o no? Todos podemos ocupar nuestro tiempo de ocio en transcribir un capítulo de la Escritura, en memorizar la Escritura, en leerla. Ahora que hay tanta necesidad de hermanos y hermanas que están sufriendo por el coronavirus, por otros que están sufriendo otro tipo de enfermedades, que están con preocupación por su salud. Hermanos, ¿realmente podríamos tener ratos de ocio?
Ustedes escucharon durante 2 horas todas nuestras necesidades. Realmente si nos ocupamos y si trabajamos en las cosas espirituales, yo dudo que podríamos tener momentos en que el pecado o la codicia podrían tener tiempo para trabajar en nuestro corazón. Cuando el pecado da a fruto o cuando el pecado concibe en nuestra mente es cuando estamos ociosos. Es cuando estamos divagando ahí, estamos paseando en la internet. En algún momento yo les dije esta ilustración, ¿verdad? La terraza de David hoy día es nuestra terraza en los dispositivos electrónicos. Ahí es cuando ya dejamos de estudiar, cuando dejamos de trabajar, cuando dejamos de hacer las cosas de la casa. Ahí de repente nos encontramos peligrosamente ociosos. ¿Y a dónde vamos? Lamentablemente la mayoría de los chilenos ya no recurre a un libro para satisfacer su ocio o sus momentos de ocio, ¿cierto? Antiguamente la gente no tenía ni radio, leía o se preocupaba del jardín o de la cosecha o de sus animales en el campo o de trabajar en la casa, de arreglarla, de mejorarla. Hoy día, ¿a dónde vamos la gran mayoría de los chilenos y de los creyentes cuando estamos ociosos? Vamos o a la televisión o vamos al internet y como coloquialmente se dice, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a navegar. Sería maravilloso si navegáramos en el océano Pacífico. El problema es que navegamos en las aguas de la codicia y de la inmoralidad, ¿o no? Entonces un consejo, querida Iglesia Bautista de Conchalí, y por supuesto, el primero que debe tener atento a este consejo soy yo, mantengámonos ocupados y trabajemos en las cosas espirituales que a Dios glorifican y por supuesto a nuestros hermanos. Que Dios les bendiga